junio del 2019, iniciando de esta manera segundo día de San Juan Bautista con los internacionales Haces de Guayucachi. Chacapampenita, el saludo para todos nuestros hijos residentes, autoridades, población en general del distrito de Chacapampa y anexos, Los Ángeles, Santa Cocha, Parcahuara, Andabamba, Cucho, Huacán, Huelumpo, Santa Cruz de Huancayo Corral. Desde aquí, desde la iglesia colonial de San Juan de Cucho, con la fiesta en honor a San Juan Bautista y el programa Costumbres y Vivencias del Canipaco para todo el mundo. Los internacionales Haces de Guayucachi.
Internacional Haces de Guayucachi, desde el primer pueblo del Valle del Canipaco, San Juan de Cucho y su iglesia colonial, Caminos Inca en Capacñán, con la mayordomía del León Juvencio Macurí Moreno y Norma Suárez, priostes y mayoralas. Para costumbres y vivencias del Canipaco, con su servidor Elmer Lifonso Mesa. Chacapampa, con todo cariño. Qué bonita recepción, aquí familiares, en la casa donde se va a realizar el desayuno. Buenos días con todos. ¿Cómo amanecieron? ¿Qué dice la cabeza? ¿Han bailado duro o no?
Parece que no les he visto bailar, ¿eh? Eso sí, el de casaca celeste está... Señor Macuri, ¿cómo está? Alinchon. Ahí, caramba. Sí, claro, por esta vez hemos amanecido bien. Ojalá así nomás podemos amanecer mañana. Con la cabeza. Bailando tranquilo, ¿no? Así es. ¿Y dónde está Taita Mayordomo? Arriba de casa está. ¿Está durmiendo todavía? Sí. Habrá bailado hasta el último, pues. Hasta la última vez con los artistas bailando. Yo me vine temprano a las 10. Ahí, caramba. Sí. Ah, Porque acá tengo que ocuparme para hoy día, para el almuerzo, para el caño. Todo. qué bien. Apoyando siempre al hijo, ¿no? Sí, sí. Con esa estimación, con ese cariño, de padre a hijo, de hijo a padre, ¿no? Toda la familia unido. Lo más importante es eso, que con todos estamos juntos, confraternizando, el respaldo de todos. Continuamos ya el segundo día, 25 de junio, en el domicilio del señor mayordomo, el licenciado León Juvencio Macurí Moreno. Estamos con su estimado padre, familiares, ya hemos pasado la mayachada, ahora nos enrumbamos para el desayuno. Señor mayordomo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué dice la cabeza, señor mayordomo? Todo bien, tranquilo, gracias a Dios, a la familia, a los amigos, nos hemos divertido bien. Esperemos sobrevivir todavía hoy día. ¿Y ya se sirvió su mayachada o no? Todavía no, fue recién estoy tratando de despertarme. Pero ahora ya está despierto, ¿no? Claro, un poco, sí. Sí. ¿Cómo está, Juvencio? ¿Qué tal? A Todo ver, bien, gracias. comentario del día de ayer, de la noche. No, excelente, la fiesta fue muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Algunas palabras de agradecimiento a toda la familia, amistades, población del Canipago que nos han visitado, visitantes de Lima, de Huancayo. Estoy muy agradecido a toda la visita de los diferentes anexos y distritos, Chacapampa, Colca, Andabamba, Huancayo Corral, Santa Cruz, Huancayo Corral, Huilumpo, Huacán, haberme reencontrado con mis amigos de promoción de colegio del año 1990 del Colegio César Vallejo. Ha sido muy bonito y reencontrarme también con mis primos Macurí, que a muchos no los conocía, pero también los encontré y pues estoy súper contento. Y aparte, haber hecho bailar chiple y caña y quinto, creo que ha sido muy bonito, tanto para nuestro querido pueblo Andabamba como para nosotros. Esperemos que se cultive pues más adelante así, porque no vivir con resentimiento, ¿no? Esperemos que algún día nuestro patrón San Juan, nuestra iglesia de Cucho, se convierta como la Virgen de Jocharca de Zapayanga, donde todas podemos presentar diversos tipos de danzas y bailar y divertirnos y compartir momentos de alegría con la familia. Bastante inquietud con poblanos de Cucho, ¿no? Claro, sí. Hasta quieren traer la Virgen Candelaria a Cucho. De la iglesia de Cucho se han llevado tantos santos y tantas otras cosas más, ¿no? Porque de lo que sé, he escuchado por decir que el chiple nace en Cucho, Navidad hace muchísimos años se hacía en Cucho, la Candelaria se hacía muchos años en Cucho, la campana de Cucho, una de las campanas está en Chacapampa, se dice, la Virgen Candelaria que está en Chacapampa estaba en Cucho, el Niño Jesús que está en Huacán era de Cucho. Y tantos así, habría que un poquito escarbar la historia e encontrar de repente muchas cosas más, muchas sorpresas, ¿no? Y esperemos pues de parte de los residentes, de parte de nuestra población se pueda hacer algo, pero yo personalmente creo que hay que dejar el corazón abierto a todos los pueblos. Si entran mayordomos de los otros pueblos, con mucho gusto, para bailar, compartir un momento de alegría con la familia, buena hora, ¿no? Señor mayordomo, aparte de ello, ayer hemos estado ya con la danza guerrera, el chiple. El día de hoy tenemos otra sorpresa, otra danza más. Otra sorpresa tenemos, ya pues más tarde lo verán en la presentación de la familia. También es de nuestro otro pueblo que es Santa Cruz, Huancayo Corral, ¿no?
Entonces harán su presentación hoy día, será una sorpresa muy bonito, esperemos que sea al agrado de toda la familia también, ¿no? Pero va a ser. Señor mayordomo, ayer usted todo el personal había contratado hasta las 11 de la noche, pero lo prolongó hasta las 2 de la mañana. Bueno, pero eso no es lamentablemente no está dentro de mis alcances ver muchas cosas, pero y cuando la gente toma un poquito más, pues se van no hasta las 2, se van hasta las 5, entonces yo también no tenía el control de muchas cosas, lamentablemente es una primera, o sea, para mí es una primera experiencia y tenía que solucionar una y otra cosa, estar detrás de muchas cosas, sinceramente, ha sido difícil, pero muy bonito. Creo que ha sido el agrado y el agrado de toda la gente y eso es lo más importante. El cariño del público es lo que se prolongó, ¿no? Eso Es lo más bonito, importante. ¿no? Entonces eso es lo bonito. Y haber tenido una sorpresa, bueno, de las artistas que han hecho bailar a todos, creo que ha sido muy bonito, ¿no? Y que yo personalmente pensé que Carnaval ayacuchano la gente no iba a bailar, se han divertido también hasta con Carnaval ayacuchano. Y querían más. Querían más todavía, solo que el tiempo era pues corto, lamentablemente, ¿no? Entonces, esperemos algún día nuevamente entrar al mayordomo, ya será diferente, pues. Muy bien, León. Esperemos que el día también nos acompaña. Mira Claro el que clima, sí, con la todo bendición de nuestro nos patrón acompaña San bien. Juan Bautista nos va a acompañar y está bien, el tiempo está muy bonito. Y creo que va a ser otro día muy lindo, bonito, con las dos orquestas, los magistrales de Huancayo y los haces de Guayucachi, los internacionales de Guayucachi, pues esperemos no llorar demasiado, nada más. Ayer lloró bastante, ya creo usted, Yo mayordomo. lloraba bastante de emoción, de alegría, porque, bueno, de emoción y alegría porque volver a encontrar a mi familia, a mis primos, o ver tanta gente, de las amistades, creo que llena de bastante emoción. Y la música que te ponen las orquestas y los haces que te hace llorar, bueno, pues, o sea, me venían las lágrimas por sí solas, de alegría, de emoción, porque yo de acá a un par de semanas, nuevamente estoy partiendo para Italia y pues, me viene la nostalgia, ¿no? Muy bien, León. Le toca su mayachada, pues, señor mayordomo, a usted, ahora. Ah, sí, pues eso vamos a hacer. Gracias. No, a ustedes gracias, gracias por todo, gracias por todo. Ya fuiste, así que Ahí están las cañas, ya está enviado en televisión, ya no, Elmer. las cañas para el día de caña, el día de hoy. Listo, más de 1000 cañas.